Y bueno, hoy creo que esta semana comienza el Campeonato Mundial de Fútbol Sub-20 y todos nos como que medio nos alegramos con Colombia porque bueno, vamos a ver Colombia esta vez, a ver si esta vez cuajamos y a ver si esta vez podemos entrar y estar y lograr una buena posición. Pero esta semana también hablamos con unos compañeros del trabajo que hace 30 años, imagínense, yo estaba recién noviado, ya estaba a punto de casarme, y hace 30 años hubo un momento apoteósico aquí en Colombia, el famoso 5-0, ¿cierto? Que los chicos, los que están, la mayoría de los chicos no habían nacido, mi hijo obviamente no había nacido, pero lo pueden ver en YouTube. Un partido fue muy bonito, muy chévere, ese día, mejor dicho, Colombia casi se enloquece y fue un momento glorioso. ¿Mm? Que hubo en todo Colombia, se alegró nuestro corazón, los sentimientos salieron a flote, eso hubo disturbios, bueno, eso sí se desbordaron muchas cosas, imagínense, si a veces pasa cuando ganamos 1-0, pues imagínense 5-0, en Argentina, en la Bombonera, con Maradona y con todo el mundo metidos en las gradas, pero desafortunadamente ese glorioso 5-0 también nos hizo un daño. ¿Mm? Porque de ese tiempo para acá, pues comenzamos o sea, no pudimos remontar o llegar nuevamente a ese marcador, siempre estuvimos como en derrota, siempre estuvimos nunca pudimos lograr volver a esos momentos. Y Colombia pintaba para ser campeón mundial, pero tal vez por eso fue que de pronto no llegó, porque llegamos a esa época y también se estaba gestando la idea del mundial en Estados Unidos. En esa época el mundial era en Estados Unidos. Y llegamos a Estados Unidos, pues todo el mundo animado, todo el mundo, uy, no, Colombia con ese 5-0 yo creo que va a quedar en una buena posición. En la primera ronda nos sacaron. Imagínense. Y nuestro técnico en aquella época, filósofo, pensador, ¿sí? Calmó y nos levantó el ánimo diciendo unas palabras célebres que decía, perder para aprender es ganar. ¡Ah! ¿Qué perder? Llevamos 30 años aprendiendo, ¿no? Ay, Dios. Pero también tuvo otra frase célebre de Maturana que decía, la historia se escribe todos los días. ¿No? Y esa como que tiene un poquito más de sentido. Pero bueno, y volviendo, digamos, como haciendo ese paralelo, tristemente lo que ha pasado, parece que para las situaciones difíciles o las situaciones del pasado, parece que es más latente y más una realidad en nuestras vidas. Y yo les voy a hacer una pregunta, a ver, y yo creo que pues no es para corcharlos, pero sí es una pregunta que el Señor me la preguntaba a mí, porque yo tenía la misma inquietud. ¿Ustedes creen que el pasado se pueda cambiar? ¿Qué dice? ¿No? No, ok, todos dicen que no, ¿cierto? Pues yo también decía que no. Pero usted que el Señor me decía que sí. Sí se puede cambiar. Yo decía, pero ¿cómo se puede cambiar el pasado? Si yo ya viví el pasado, o sea, eso ya quedó ahí, yo no, ¿cómo puedo cambiar el pasado? ¿Sí? Y no es usando una maquinita, ni no es usando no es eso. Podemos cambiar el pasado del lugar que le hemos dado a nuestras vidas. Así cambia la cosa, ¿cierto? ¿Sí? Claro, porque ya lo pasado. Pero podemos darle un lugar en nuestras vidas donde nos afecte, o podemos darle un lugar en nuestras vidas donde nos proyecte, donde podemos utilizar ese pasado para aprender, para mirar a ver qué podemos hacer para remediar, para no cometer de pronto las mismas errores que cometimos para poder avanzar. Podemos cambiar de perspectiva. ¿Qué aprendí de él? ¿Cómo me puedo proyectar? Claro, la situación no se puede cambiar porque ya lo vivimos, ¿sí? Y a mí me pasó muchas veces. Pero yo decía, bueno, o me quedo con esa situación, o me quedo con ese recuerdo, con ese mal recuerdo, o ya, ¿qué me sirvió? ¿Qué puedo tomar? ¿Qué puedo hacer? ¿Y cómo me puedo proyectar? Y ya en Cristo es mucho más, o sea, es una alternativa más.
¿sí? Antes de recibir a Cristo, yo creo que a todos nos pasa que tenemos un pasado, ¿sí? Un pasado que en su momento era algo normal que vivíamos en el mundo y que después de Cristo como que, oye, sí, hay otra forma y que ya lo pasado podemos utilizarlo, Dios, el Señor lo usa para poder proyectarnos, ¿cierto? De hecho, el pasado puede ser una fuente, una excelente fuente de aprendizaje e incluso proporcionarnos las nuevas fuerzas para salir adelante. Reconocer los momentos en los que erramos y no permitir volver a cometerlos, esos errores. Porque el único lugar en el que puedes actuar es en el presente. Y para avanzar hay que hacerlo mirando hacia el futuro, ¿sí? No al pasado. Pero también vamos a comentar ahorita ya en la parte, digamos, espiritual, qué podemos tener, qué podemos coger del pasado para poder nosotros hacer lo que Dios quiere que hagamos. Dice, otra pregunta es, piense en aquello que viviste cuando pequeño, adolescente o joven o adulto, antes y después de Cristo, antes y después de servir, en el ministerio. Piense en aquello que lo marcó o aquello una situación complicada, difícil, negativa. Porque las cosas que hemos hecho y que hemos vivido forman parte de lo que somos. Pero el pasado forma parte de lo que somos, ¿sí? Nos formó en cierta forma, nos moldeó al mundo, a lo que vivíamos, como crecimos. En el caso mío, digamos, y de nuestra generación, todos, no había internet, no había series así, no había Netflix, y nos la pasábamos en la calle jugando bolitas, jugando lo que sea, pero eso fue lo que nos formó, y también cuando crecimos también en la calle muchas cosas nos asediaban. Pero esto no nos define. Esto no nos puede definir, o no nos pudo definir, ¿sí? Y gracias a Dios porque conocimos del Señor, y ya con el Señor las cosas son diferentes. Y por eso es que el título de la prédica y del mensaje que Dios colocaba en mi corazón, que desde hace tiempo estaba yo meditando y pensando en eso, por muchas situaciones que yo veo en mi vida, vi en mi vida y en muchas personas que me rodean, en el trabajo, en el ministerio. Y el título de la prédica se llama El pasado no te define. El pasado no te define, ¿sí? Caso contrario a como antes de conocer de Cristo, el pasado sí nos definía, ¿cierto? Yo recuerdo que mi madre siempre decía, si usted no cambia de vida, usted va a terminar en una cárcel, usted va a terminar en el preso, usted va a terminar eso. Ese era mi fin, ¿sí? Ese era mi destino. Pero vamos a definir qué es pasado. Aquello que ha sucedido anteriormente al tiempo presente, ¿sí? Aquello que ha sucedido anteriormente al tiempo presente. En 2 Corintios 5, 17, 18, quiero retomar este versículo porque fue uno de los versículos que marcó mi vida desde que me hice cristiano. Y yo creo que a todos también nos ha marcado y nos sigue hablando día a día, cada vez que lo mencionamos, cada vez que de pronto lo escuchamos. Dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas, ¿cierto? Eso nosotros lo escuchamos recién llegados a la iglesia, cuando alguien nos compartió y uno dice, wow, sí, claro, uy, no, es que todo es nuevo, claro, sí. Pero resulta que entramos en una situación de que uno creía que era inmediato. Que, sí, ya me olvidé del pasado y ya, listo. No, señor. Resulta que, claro, vivimos muchas cosas desde la niñez, cosas buenas, pero también cosas malas en la adolescencia. En mi caso, pues yo sufrí bullying, ¿qué pasó por ahí? Yo sufrí bullying, yo sufrí situaciones complicadas que durante la juventud y la adolescencia me marcaron mucho, ¿sí? Pero resulta que yo quería olvidar, en cierta forma, quería olvidar eso. Cuando llegué a la juventud, lo quería olvidar tomando trago, andando con mis amigos, con el estudio. Y yo decía, bueno, pues no hay otra forma de vida, pues yo seguiré así. Y como que esto es lo que hay que hacer, vivir, estudiar, trabajar, tener hijos, y bueno.
Pero todos conocemos este versículo desde que iniciamos nuestra vida cristiana, pero no entendemos realmente la profundidad. ¿Mm? Cuando nos bautizamos, cuando hicimos la oración de entrega. ¿Mm? Aún después de aceptar a Cristo en mi vida, ¿sí? El pasado comenzó a renacer nuevamente. ¿Sí? ¿Por qué? ¿Mm? Porque pasaron, digamos, situaciones en el cual, digamos, comenzó a hacerse latente nuevamente aquello que yo estaba como que había sufrido antes. Comencé a tener como síntomas, a pesar de que ya estaba casado, estaba mi hijo, ya mi hija también estaba. Andaba yo como Catalina y Víctor con sus dos hijitos para allá y para acá en la iglesia. Todavía no estaba sirviendo, no había hecho mis cursos de discipulado. Pero yo decía, ¿pero por qué me siento así? O sea, ¿por qué si soy una nueva criatura? ¿Por qué? O sea, entonces dice, bueno, ya Dios me dio una linda esposa, ahora me dio unos hermosos hijos y trabajo y viajaba y tenía algo de dinero, pero eso no me llenaba. ¿Mm? Y yo decía, pero esta es la nueva criatura que la palabra dice, ¿sí? Entonces yo decía, pero si soy una nueva criatura, o sea, ¿por qué no me siento completo? ¿Sí? Y entonces comencé a buscar como la felicidad, ¿no? Entonces la felicidad mía era el trabajo, la felicidad mía era y poco a poco me fui apartando como de Dios, ¿no? Entonces, claro, ya tomé una posición más en el trabajo y tenía que estar en cócteles y cosas, y entonces esa era mi felicidad y poco a poco enfriada. ¿Mm? Pero entonces, obviamente, iba a la iglesia los domingos y yo, pero bueno, escuchaba la palabra, pero yo en ocasiones escuchaba esta palabra y yo decía, pero bueno, dónde está realmente esa nueva vida? ¿Mm? Realmente yo no tenía una visión, laboralmente sí, ¿no? Pero en mi vida realmente no tenía yo sabía que tenía que trabajar porque ya tenía hijos, estaba sosteniendo mi hogar, pero no tenía realmente un rumbo fijo. ¿Mm? Evaluarnos partiendo del pasado no impide hacer cambios en nuestras vidas. ¿Mm? Entonces yo comencé a mirar, pero qué era lo que tenía antes y cómo llegué a Cristo. Y que al comienzo, pues las cosas fueron diferentes y sí percibí una nueva vida, sí percibí, y aunque la creo que somos una nueva criatura, pero resulta que entre este versículo nos habla de tres estados del tiempo. ¿Mm? Del pasado, del presente y del futuro. Y ustedes van a decir, ¿pero cómo? Y así, porque el que está en Cristo, nueva criatura es. O sea, presente, ¿cierto? ¿Sí? Las cosas viejas pasaron. He aquí, todas son hechas nuevas. Futuro. Entonces, ese versículo fue muy revelador porque durante el tiempo que estuve yo meditando en la palabra que iba hace más o menos un mes, estaba pensando yo decía, yo no lo había visto de esa forma. Y se volvió más claro y más evidente cuando comencé a ver mi vida y en algunas vidas de algunas personas en las cuales lideramos con mi esposa, en los matrimonios, en los varones, en el caso mío, y en las escuelas. Porque, porque Dios comienza a revelarle a uno en el proceso en el que va cada quien. Y ese estado en el pasado con el futuro, ¿sí? Es un proceso, no es inmediato. Ahora, ¿Dios lo puede hacer inmediatamente? Sí, lo puede hacer, pero en la mayoría de los casos, como nosotros los humanos somos, los hombres, y somos tercos y eso, Dios nos mete en un proceso. Pero entre el pasado y el presente hay un proceso. ¿Mm? ¿Mm? Si somos una nueva criatura en Cristo, esto nos da una nueva identidad. La palabra dice que somos hijos de Dios, somos real sacerdocio, nos ha apartado, ¿sí? Y entonces ahí es cuando comenzamos a tener realmente una identidad. Pero también he observado que nos cuesta aceptar lo que Dios dice de nosotros. Y llevando tiempos de cristiano también, o sea, nos cuesta. Porque la palabra lo dice, pero uno como que lo lleva primero aquí al conocimiento, pero no lo baja todavía al corazón, no lo entiende en su espíritu y ese es el problema, ¿sí? Que uno se queda en lo que la palabra dice, pero realmente
no lo estamos realmente entendiendo y entendiendo qué es lo que Dios quiere y cuál es el proceso en el cual nos quiere meter. ¿Mm? Dios ha trazado un plan de bendición para cada uno de nosotros, para cada persona que nace en el mundo. Dios ha trazado un proceso, un plan de bendición, ¿cierto? Pero también vemos que el enemigo, entonces, toma acción de todo lo que vivimos antes de Cristo para poder retenernos, para poder esclavizarnos, para poder encadenarnos y no dejar que nosotros avancemos, ¿sí? Y es por eso que como nosotros no pasamos de pronto tiempo con Dios en nuestros devocionales, que insistimos en realmente meditando en la palabra, solo meditando en el trabajo, salimos del Transmilenio, corre al trabajo, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué voy a hacer? Cuando la palabra dice que cuando meditemos en la palabra de día y de noche, ¿sí? Es que es en toda hora. Si yo hago mi devocional, tengo la palabra que Dios me da, ¿sí? Y si voy en el Transmilenio, si voy en el donde vaya, yo digo, oye, mira, la palabra me está diciendo esto, ¿cómo lo aplico a mi vida? ¿O está sucediendo esto en mi familia? Entonces resulta que si salimos de la casa felices y gozosos, pero de 8 a 5 como que no meditamos sino en el trabajo y en las circunstancias y las situaciones complicadas que a diario, ¿sí?, vivimos. ¿Mm? Pero para que tengamos esa vida que Dios nos ha prometido, debemos sanar nuestro pasado. ¿Mm? Tenemos que sanar. Yo creo que ustedes muchas veces, bueno, los que llevan tiempo en el Evangelio, han escuchado y han estado en ministraciones, y han estado en retiros, y han estado en donde se ora, y el pastor ora, y los líderes todos oramos para que, digamos, el enemigo y reprenderlo y todo eso, y eso está bien, y hay que hacerlo. ¿Mm? Pero resulta que si nosotros no dejamos, ¿sí?, o dejamos más bien, que el enemigo use lo que vivimos, ¿sí?, pues entonces estamos arrastrando nuevamente todas esas cosas, ¿sí? Y lo que Dios nos dice y en su palabra y nos promete, pues no está siendo latente en nuestras vidas. Y eso era lo que me pasaba a mí. ¿Mm? Eso era lo que me pasaba a mí porque yo realmente no tenía una relación con Cristo. Tenía una relación con mi jefe, tenía una relación de trabajo, tenía una relación de eso. Pero mi vida cristiana se limitaba únicamente los domingos a ir a la iglesia. Y ya. Yo obviamente cuando Juan David nació, pues me pegué un poquito a Dios, entonces a mis hijos les leía la palabra en la Biblia de los niños, oraba por ellos, y bueno, y ya. Parece que eso era pensaba que esa era mi función, pero resulta que no. Pero yo seguía como pero ¿por qué me siento así? ¿Por qué me siento vacío? Y en el segundo punto dice, sana tu pasado. Vamos a esa parte, porque en ese trayecto y en ese proceso de pasar del pasado al futuro, que es el presente, ese es el complicado. Ese es lo difícil, porque tiene que ver con nuestro proceso, por el proceso que Dios nos pasa, ¿sí? Por el proceso, y ese proceso es difícil porque en la reunión de hombres hablábamos y el pastor nos comentaba y nos hacía una pregunta, ¿qué es morir? Y en ese proceso es el que se trata de morir a nosotros mismos, de morir al pasado, de morir a nuestros vicios, de morir a lo que nos encadena, a lo que nos ata, para poder proyectarnos. Es difícil morir al pasado porque es que son cosas que nos marcaron toda la vida. Nuestros padres, si nos fueron muy violentos con nosotros, si nuestros amigos en el colegio, son tantas cosas, pero estamos en un mundo que es así. Vemos que en las escuelas ya o en los colegios es complicado. Por ahí René también, que es profesor, nos comentaba cómo los alumnos lo hostigan a él y él no puede ser tan duro porque enseguida lo amenazan. En los colegios públicos y bueno, y los privados, no sé, pero parece que también. Siendo yo cristiano, retrocedí en algunas cosas, ¿sí? Les comentaba refugiándome en cosas que pensé que era la felicidad. Pero sabía que Jesús estaba en mi vida, pero sentía que las cosas no habían cambiado como yo esperaba, como yo creía. Y por eso es que pasa lo del primer amor. Entonces lo del primer amor, entonces uno sí, y entonces uno acepta a Cristo, vive una nueva vida y uno dice sí, pero comienza a vivir una nueva vida, si se puede decir como en el futuro, pero resulta que se olvida que tiene que pasar un proceso.
Y ese proceso Dios se encarga de ese proceso. Pues uno se entusiasma, claro, y uno le comparte al uno, al otro. Y esto, yo les comenté que yo le compartía a la gente de la universidad, ya con las chicas yo me la pasaba. Y, y, pero uno pasa ese proceso, o uno pasa ese momento, pero si pasa lo de la selección colombiana, ¿no? De hace 30 años. Como no hubo una perseverancia, como no hubo una continuidad en las cosas de Dios, por la, no sé, por lo joven que uno era o por situaciones que uno de pronto piensa que argumentos y cosas que se meten en la cabeza de que de pronto el solo venir a la iglesia era suficiente y bueno, muchas cosas, pero venimos con el corazón triste, apaleado, con un corazón herido, aún conociendo del Señor, ¿sí? Dice el Salmo 147, creo que ese no está en las diapositivas, pero dice 147:3, Él sana a los de corazón quebrantado y les venda las heridas. Todos pasamos por situaciones difíciles, complicadas. Todos pasamos por situaciones que no entendemos desde el punto de vista individual y colectivo. Nosotros en Colombia pasamos por momentos difíciles de la época de las bombas, de todo esto. Nuestros hermanos venezolanos están viviendo un proceso difícil y complicado y eso ha marcado la vida de muchas personas y marcará y tiene que haber un proceso de sanación para aquellos que han conocido a Cristo en esa situación que han pasado en Venezuela, pero de aquí a 50 años ellos, los que logran permanecer y los que perseveran en la palabra, van a proyectarse en lo que Dios quiere y para lo que Dios, pues, en medio de esa situación difícil, les tenga. Perdón. Entonces ahí el versículo, en la palabra en 2 Corintios dice que todas las cosas son, cosas viejas pasaron, pero hay un proceso a desarrollar. El Espíritu Santo es el que tiene como se dice, ese chicharrón de meterse con nuestras situaciones complicadas y sanar nuestras heridas y nosotros como que a no dejarnos sanar, porque esto se asemeja mucho a cuando nosotros vamos a un hospital, ¿cierto? O cuando sufrimos una lesión, se nos rompe la pierna o bueno, cualquier cosa, llegamos al hospital, nos hacen una evaluación, un diagnóstico, pase al triage, yo no sé cómo es que se dice, triage, y entonces pasa a una primera evaluación, luego a otra segunda evaluación, ¿sí? Y ese es el proceso más o menos que tenemos nosotros en la vida espiritual. Llegamos a la iglesia, llegamos heridos, llegamos apaleados, nuestro corazón herido, y resulta que Dios coge y lo acoge a uno y le dice, ven acá. Y la iglesia pues es la encargada de recibirlo a uno, y entonces también le hacen un diagnóstico, Dios le hace un diagnóstico y nosotros estamos con mi esposa en el ministerio de recibir a las personas, de consolidación, y entonces pues de acuerdo a Dios, el Señor le pone a uno en el corazón, bueno, esta persona cómo ha venido, y si la situación es muy grave, pues está de emergencia, pues con el pastor, y si no, pues bueno, le hacemos un seguimiento y los vamos consolidando, y es eso. Una vez el pastor decía que la iglesia es como un hospital. Llegamos todos enfermos, llegamos todos con situaciones difíciles, y Dios comienza ese proceso de restauración, de sanación. Llegamos como cantábamos en la canción, llegamos con las ruinas, llegamos vueltos nada, pero Dios comienza a reconstruir, Dios comienza a sanar, Dios comienza a hacer un proceso en nuestras vidas para poder nosotros ahora sí proyectarnos en Él y comenzar a vivir esa nueva vida, ¿cierto? Entonces ahí sí, ¿sí? Pero resulta que al comienzo nosotros nos saltamos ese proceso y queríamos saltarnos ese proceso, pero a nadie le gusta pasar por esos procesos, ¿no? Cuando somos padres y los que somos padres de acá, uno le dice al niño, al hijo, bueno, sí, va a tener esto, pero ahora tiene que hacer esto. Y uno de papá sabe el proceso por donde lo va metiendo para formarlo. Entonces, para bien, ¿no? Así es nuestro Padre Celestial. Él quiere que pasemos realmente esos procesos, anhela sanar nuestro corazón para realmente nosotros vivamos esa vida abundante que quiere que Él vivamos,
desarrollemos nuestros dones, nuestros talentos para lo que Él quiere y tengamos una plenitud en nuestras vidas, a pesar de las circunstancias, a pesar de las circunstancias de nuestros países, ¿sí? El proceso de sanidad toma tiempo. Todos queremos que sea inmediato, ¿cierto? Si uno va ahí si uno se troncha y uno dice, "Ay", y dura unos 10 días ahí, y uno quiere que sea rapidito, ya, porque tengo que hacer cosas, ¿sí? Pero resulta que tiene que ser, el doctor le dice, quédese quietico, si no, se le va a alargar la situación. Y así es en nuestra vida cristiana. Nosotros queremos que las cosas se sanen ya, ¿sí? Queremos que este dolor que tengo, que ahora lo que hablamos de la historia se escribe todos los días, ¿sí? Cada segundo, cada segundo. Entonces, digamos, si la semana pasada mi esposa, mi esposo, mi hijo, mi hija o alguien en el trabajo me ofendió, ya es pasado, ¿sí? O esta mañana, si salí yo de afán y de pronto cerré a alguien en el carro o alguien me cerró, uy, ya es pasado, ¿sí? Pero todos los días, ¿sí?, tenemos que entrar en ese proceso de sanar, porque todos los días se escribe la historia, de acuerdo a nuestro filósofo Maturana. Todos los días se escribe la historia. Pero mientras estamos en ese proceso hay marcas, ¿cierto? Hay marcas. En ese proceso se nos notan las marcas. ¿Y cuáles son esas marcas? Del pasado. Por eso ustedes han visto que de pronto hemos hablado que ya Giovanni Di Betta ya está con los oídos ya con dolor, porque cuando llegó Giovanni era serio, era una roca con los brazos cruzados y él mirando así la primera vez que él entró. Y cómo ver el proceso que Dios lo tiene poco a poco, él se ha integrado, él ya se le nota que Dios ha hecho cosas en su vida y en cada uno de nosotros. Yo también llegué igual. Entonces yo llegué igual. Yo me acuerdo que yo llegué a la iglesia y llegué, pues no llegué tan bravo, pero sí llegué bien apaleado y amanecido. Yo me acuerdo que yo la primera vez que pisé una iglesia, llegué tomado. Qué pena con los sugieres, ¿no? Pero llegué ahí, porque sabía que necesitaba un cambio. Entonces, las marcas se nos notan. ¿En qué se nos notan? Cuando ustedes hablan con las personas y cuando hablan con nosotros. De pronto el mal genio, de pronto la molestia, de pronto... yo tengo un compañero del trabajo que de 10 palabras que habla, todas las 10 son de amargura, de Dios, entonces, pero ya no es de que uno lo juzga, ¡ay, este tipo, no, este es latoso, yo como que me aparto! No, este tipo necesita de Dios. Y también uno mira la necesidad de las personas y en la iglesia también. Entonces, a mí me ha pasado eso. Yo creo que pues al pastor obviamente le ha pasado lo mismo con todos nosotros. Yo creo que el pastor, ay, Dios, mira, hace esto, mira, la palabra dice, tal. Y uno no entiende, todavía no entiende, pero lo más importante aquí es tener esa relación con Dios para poder nosotros realmente entender y comenzar a proyectarnos y meternos en el proceso. O sea, que no nos gusta, pero si tenemos un problema de una hernia, no sé, y tenemos ahí ese problema y nos duele, no, yo no voy al médico, no, yo no voy, pero opérese, no, yo no voy, no quiero. El dolor es tan fuerte que corra para el hospital, corra para emergencias y hay que operar y salió. Hermano, pues o sea, hubiera ido desde el primer día, ya, punto, sí. O sea, dispóngase a entrar en ese proceso, ¿sí? Nosotros tenemos que entrar, o sea, decirle, Señor, sana, yo quiero entrar, quiero que tú, hay cosas que en mi vida todavía me molestan, me atan, pero quiero que tú lo hagas, quiero que tú, y aquí estoy, dando esa batalla, la buena batalla de la fe. Entonces esas marcas se nos notan. Cuando somos prejuiciosos, cuando somos de pronto problemáticos, cuando todo es un problema, ¿no conocen a esas personas que de pronto todo es un problema, que uno le habla, está haciendo sol, sí, está haciendo sol, y ahora con este calor, y llueve, sí, ahora está lloviendo, problemas por todo lado. ¿Cómo será, digamos, esa oración de esa persona? El Señor dirá, no, yo lo tengo en la tierra porque yo no lo quiero llevar para el cielo porque allá me pone problema también, y todo es un problema. Sí, entonces, depresión, pasividad, paranoia. Ustedes no han visto personas que uy, no, ahora está pasando esto, uy, no. Yo conozco también otra persona que se mete, digamos, tanto
Mi madre, yo le he dicho eso porque ella ve mucho el YouTube y las noticias en YouTube. Y yo le digo, madre, no mire eso porque se carga mucho. O sea, no, y entonces uno habla con ella y mi madre, viste, mi hijo, lo que pasó, viste lo que en Ucrania, sí, madre, eso ya lo sabemos, sí, pero lo que tenemos es orar para que Dios tome control, porque ¿qué podemos hacer nosotros? Nada. Y tenemos que ir aquí nosotros cómo podemos, pero no se cargue con eso. Entonces ya le coloqué eso el YouTube de la iglesia y entonces ya está viendo las prédicas y bueno, digo, escuche más cosas que edifican, más cosas que no. Entonces las marcas se ven, ¿sí? Desafortunadamente no las nota, uno no se nota, porque uno mira, se mira al espejo y uno no nota las cosas que uno tiene ahí, ¿cierto? Pero las demás personas sí lo ven. ¿Sí? Y uno dice, ah, mira, todavía le falta, todavía está en esto. ¿Por qué? Pero no para juzgar, pero sí más bien como para decir, bueno, estamos en el proceso. Sí, pero usted dirá, así soy yo, pero es que así soy yo. Así soy yo de malgeniada, así soy yo de explosivo, así soy yo de molesto, ¿qué hacemos? Así soy yo. No, señor, usted no es así. Lo que pasó fue que sucedió, algo le pasó cuando era pequeño, cuando era niño, cuando era joven, que lo marcó y por eso es así. Y se lo digo porque yo era así. Según mi mamá, yo era tranquilo y todo, pero me la pasaba en la calle, me comenzaron a hacer bullying, me comenzaron a hacer de todo, me volví violento, llegué a la universidad, me peleaba con todo el mundo, en el trabajo también me peleaba con todo el mundo, llegué a mi familia, todo el mundo, hasta que conocí al Señor. ¿Sí? Imagínense la frustración mía de que después de conocer al Señor todavía me peleaba con la gente. Ay, Dios mío, pero había encontrado la solución, pero ¿cómo permanezco? O sea, ¿cómo me transformo? ¿Cómo hago? Entonces, esa era mi situación. Entonces, las marcas se me veían y a mí me decían, oye, ¿usted va a la iglesia? ¿Usted es cristiano? Sí. Yo no le podía colocar al carro, los carros que he tenido, yo no le podía colocar eso de que Cristo es mi guía y el pescadito. No, yo no puedo colocarle eso porque no soy buen testimonio. Sí, no soy buen testimonio. Ahora sí, ahora siento que una vez estaba yo, por ahí me prestaron un carro una vez, iba con el dueño del carro y me nos cerraron y yo, "Bueno, Dios lo bendiga, déjalo pasar, tranquilo, déjalo pasar. Pero no viste que no pasó, no viste que y qué alterada tan terrible. Ya, tranquilo, no hay problema, no hay problema. Entonces, hay situaciones en la vida que ustedes se van a dar cuenta que están siendo sanados, ¿sí? Si realmente con esa persona con la que usted tiene problemas, esa persona que usted de pronto lo defraudó, la defraudó, realmente esa herida estuvo muy latente porque hubo engaño, porque hubo muchas cosas, pero resulta que hoy en día la ve y la ve diferente, ya no siente el dolor, entonces es porque allí el Señor ya metió su mano. Y eso pasa tiempo. Yo pasé como 10 años en esa situación. Y yo leía libros de cómo controlar, y cristianos, de cómo controlar su temperamento. Yo leía libros de cómo controlar la ira. Yo venga a ver cómo controlar. Pero no sabía, o sea, no sabía la clave. Hasta que Dios, pues, aquí en la iglesia y llegando a Colombia, pues fue que Dios nos metió en ese proceso y me dispuso en el corazón realmente. Y sí, ahora la clave es esa. Ahora mi temperamento es diferente. Ustedes dirán, pero Héctor, ¿es usted? Ustedes me conocen a mí, la mayoría me conocen y me dicen, no puede ser, no, Héctor, Héctor es muy dulce, es muy tranquilo, ¿verdad? Pero sí, pero yo era el malo de la película. Y gracias a las oraciones de mi esposa y todo, obviamente, fueron escuchadas y yo creo que Nancy decía en sus oraciones, decía, Señor, revélale, Señor, por favor, solo tú lo puedes hacer, solo tú lo puedes cambiar. Y yo, sí, será, sí. Bueno, ay, no. Entonces ese proceso es largo, ese es difícil. ¿Mm? Y ahora lo digo con más conocimiento y con más peso de que realmente sí, en medio de las circunstancias difíciles que todavía las tengo, que todavía hay situaciones complicadas, pero ahora he vivido una vida más plena, disfruto de mi esposa, de mis hijos, trato de sacar tiempo con ellos, eh, sirvo en la iglesia, me gusta hacerlo, estoy activo, llego a la empresa, entonces ya en la empresa yo era uno y en la iglesia era otro, pero en la empresa ya entonces comparto la palabra con más
autoridad, y se puede decir, o sea, porque la he vivido, entonces les digo ciertas cositas, los voy guiando, los voy llevando, porque estoy en un sitio nuevo, entonces ya hay más peso para comenzar realmente a hacer lo que Dios quiere que hagamos a donde nos lleva. Eh, y eso ha traído libertad a mi corazón. Entonces tiene que haber eso, porque, digamos, yo tengo muchos amigos venezolanos que yo he estado aquí consolidando en la iglesia y a veces llegan, pues obviamente llegan cargados y entendible, ¿se entiende? Y mujeres y varones. Entonces, con mi esposa hemos hablado y entonces les decimos, y se les nota esa cara de amargura y tristeza, claro, porque también nosotros lo vimos aquí hace 30, 40 años con toda la situación que teníamos de las bombas y toda esa vaina, ¿sí? Pero entonces nosotros le decimos a esas personas, mira, o sea, ni Chávez, ni Maduro, ni el gobierno va o sea, a solucionar las cosas, solo Dios lo va a solucionar, pero usted poniéndose aquí de mal genio, molesto y peleando con todo el mundo en un país que no es el suyo, usted se va a encontrar con todo el mundo y va a tener problemas con todo el mundo, ¿sí? Entonces, deje eso atrás. No, sí, pero es que ¿cómo hago para olvidar? Le dije, mira, la palabra dice que nosotros tenemos que amar a nuestros enemigos y orar. Pero ¿cómo voy a orar por ese tipo? Yo les he contado que en mi época que estuve en Miami, yo le decía a los cubanos lo mismo. Usted tiene que orar, hay que orar por Castro, por los Castro. Pero ¿cómo vamos o sea, cómo puedo yo olvidar lo que le hizo a mi familia? Tiene que hacerlo, debe hacerlo. Porque si usted no lo hace, usted vive amargado todo el tiempo y los Castro felices allá. O sea, ¿de qué sirve? Suelte. Pero tampoco entra, pero sane, deje que Dios sane su corazón. Lucas 4, 18, 19 dice, el Espíritu del Señor está sobre mí porque me ha ungido para llevar las buenas noticias a los pobres. Me ha enviado a proclamar que los cautivos serán liberados, que los ciegos verán, que los oprimidos serán puestos en libertad. Me dice esa palabra. ¿Qué me dice ahí esa palabra? Que a pesar de que, o sea, lo más importante, Jesús vino aquí a la tierra con un propósito que fue el darnos la vida eterna, el restablecer la comunicación del hombre con Dios y todo esto. Pero el propósito de Jesús, el trabajo como tal era liberar a los cautivos, ¿sí? O libertad a los oprimidos. Ese era el trabajo diario. Y es el trabajo que nos delega a nosotros en la iglesia. Y a cada uno de ustedes que tiene el conocimiento de la palabra. O de pronto un amigo o una amiga de ustedes que le comenta alguna situación, ¿ustedes no le comparten? ¿Cierto que sí? Le estás dando una esperanza, les compartes la palabra, algo. Entonces Jesús además de esto, él quiere hacer ese trabajo en nosotros. Pero la palabra dice que muchos seguían a Jesús, ¿cierto? Pero otros sí se acercaban. Entonces otros decían, ¿qué es lo que dice ese hombre? ¿Que libertad, que sanar, que no, yo no tengo nada, yo me voy, o sea, yo estoy bien. Pero otros dicen, no, yo sí no. Y muchos en la palabra lo sabemos, que muchos llegaron o buscaron primeramente, lo primero que hacen que hicieron fue buscar de Jesús. Es la primera cosa que hay que hacer. O sea, la mujer con el flujo de sangre, los ciegos también, los leprosos también, tenían un problema, una situación, y comenzaron, lo primero que hacían era, yo quiero ver a ese hombre, necesito encontrarme con Jesús, necesito verlo, necesito estar con él. Entonces, ese era el trabajo diario de él. Y así es como tenemos que nosotros sanar nuestras heridas. Lo primero que tenemos que hacer es nuestro devocional. Créeme que yo cuando no hago mi devocional, yo salgo, digamos, como que me hace falta, me hiciera falta algo, o sea, me hiciera falta hablar con mi esposa, hablar con mi hijo. ¿Sí? O sea, y llego y salgo y bueno, sigo pues meditando la palabra, sigo pensando, haciendo, pero como que siento como que algo así, entonces me levanto más temprano, hago el devocional, salgo volado, bueno, así comienzo a hacer mis cosas. Pero lo primero, y he cogido esa costumbre de sanar cada día las heridas,
¿sí? Y de estar metido en ese proceso, porque estamos en un mundo caído. ¿Sí? Salgo yo feliz y gozoso de mi devocional, llego al Transmilenio y me pegan qué pisón, ¿cierto? ¿Cómo va a reaccionar? No, Dios lo bendiga, porque es que si no es usted no me doy cuenta que estoy vivo. Me duele. Entonces, o llego a la empresa y alguien de pronto va, por una situación, de pronto nos saca de mal genio, o alguien nos insulta, o alguien Entonces, todos los días tenemos que llegar, porque si no lo hacemos, la historia se escribe todos los días, ¿cierto? Entonces, si no lo hacemos, si no sacamos eso, pues si yo ayer alguien me ofendió y no lo he perdonado y no he sanado eso, en mi corazón, en 15 días voy a estar peor, y peor en un mes, y peor en un año. Entonces, si ya tuve ese problema, tenemos que solucionar. Hace poquito tuve pues una diferencia con unos compañeros de trabajo. Y yo no me di cuenta, pero él dice que yo lo ofendí porque, bueno, porque una cuestión y yo pensando en otra cosa no le colaboré. Entonces él me dijo, Héctor, es que usted no me, usted, ese es trabajo suyo y usted no me dijo. Y yo, entonces dije, pero man, pues entonces ya, la justificación, ¿no? Sí, está bien, pero, bueno, está bien. Y me regresé, le dije, man, discúlpeme. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo sí le va diciendo, oye, si lo ofendiste, sí, pero es que yo no le dije nada, sí, pero una actitud sí. Entonces me regresé, le pedí perdón, le dije, man, discúlpame, chévere, no, perdón, porque realmente sí, eso es mío, sí, 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 perdóname, ya, solucionado el problema, no quiero que pase más. Porque el enemigo sí toma ventaja de esto y él siempre está pendiente de que realmente nosotros estamos cayendo día a día, estamos cometiendo día a día, o que estamos dejando que pase a la historia situaciones que en su tiempo nos van a marcar y se nos va a notar. ¿Sí? Entonces, cuando dejamos pasar tiempo con Dios, se nos nota. Y cuando estamos prendidos a Dios, también se nos nota. ¿Cierto? Somos más tolerantes, amamos a todo el mundo, pero cuando, uy, que vamos entonces peleamos con todo el mundo. Entonces eso es una... Y no, hace poquito pues estaba dictando una clase en sanidad en 12 pasos y recordaba de esto. Entonces también yo les decía a los alumnos, o sea, si no sanamos, por eso es que en la iglesia tenemos los 12 pasos para sanidad total. O sea, pero no es porque hayamos pasado los 12 pasos y los niveles y todo eso y ya quedamos sanos, no. Tenemos es realmente llevarlos a los pies de Cristo, pero realmente poderlo hacer, entrar en el proceso para que Él pueda sanarlos, ¿cierto? Y poco a poco vamos a ver la obra de Dios, porque por nosotros mismos no lo podemos hacer. ¿Sí? Si tenemos un problema grave de sanidad interior, el trago o la música de plancha o cualquier cosa de esas no va a sacar el problemita que tenemos en nuestro corazón. ¿No? Porque eso sí más eso sí más nos vamos a hundir en la depresión. ¿Sí? Tenemos que ir a la palabra, tenemos que ir a buscarlo a Él. ¿Mm? Nuestros pecados, eso sí el enemigo nos recuerda los pecados cometidos, nos recuerda cosas, situaciones de nuestra vida, no aceptarnos como nosotros somos, ¿sí? No aceptarnos realmente, o soy pequeño, soy alto, soy bajo, soy moreno, soy blanco, ¿sí? Cuando mi hijo comenzó a crecer, uy, sí, comenzó a crecer el niño, de chévere. Cuando comenzó ya era más alto que yo dije, ahora me estoy deprimiendo porque yo quería esa estatura. Pues yo quería jugar, yo jugaba mucho básquetbol, entonces yo dije, no, bueno, le dio a mi hijo ahí la estatura que me faltó a mí, pero bueno, ya. Pero sí, realmente uno dice, ¿pero por qué? Cuando yo era pequeño, moreno así, me gustaba tener el pelo largo, me decían indio, me decían de todo. Y entonces eso son cosas que marcan y van sumando, van sumando. Y uno no se acepta. Claro, yo hubiera querido tener que los ojos verdes, que la otra vez yo le decía a mi esposa que, obviamente no es porque nos comparemos con un animal ni nada de eso, pero vi un perro, un Alaska, con unos ojos azules, yo decía, Dios mío, ¿por qué no me diste los ojos a mí? Vi esos ojos de ese perro. Increíble, pero lindo el perro. Y unos ojos hermosos, entonces uno dice, no, increíble, uno mira y mira la creación de Dios tan hermosa, ¿no? Y uno dice, bueno, mis ojitos, está bien.
Mientras le guste a mi esposa, pues está bien. Mentiras acerca de Dios. El enemigo es experto en restregarle a uno, Dios no, y usted es cristiano. Y mire, en la iglesia, y mire la respuesta. Como nosotros queremos las respuestas rápidas, como nosotros queremos pasar el proceso rapidito, ¿cierto? Entonces, el diablo nos dice, no, vea, eso se va a tardar. Y en la Biblia hemos visto que los procesos en los grandes héroes de la fe tardaron tiempo, 20, 30, 10, 15 años. Algunos claudicaron, dijeron, nada, eso no se pudo y se hundieron, y otros esperaron en Dios. Y esa es la clave para nosotros. Nosotros tenemos que esperar y nada, seguir lo que Dios nos tiene preparados y hacer lo que Dios nos tiene que hagamos. En Hechos 10:38 dice, y saben que Dios ungió a Jesús de Nazaret con el Espíritu Santo y con poder después. Después Jesús anduvo haciendo el bien y sanando a todos los que eran oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Pero si Dios está con nosotros, podemos nosotros permanecer en ese proceso. ¿Sí? Dios promete estar con nosotros en ese proceso, en los desiertos, en las enfermedades, en las crisis, en las situaciones difíciles. ¿Sí? Realmente uno no lo dice si uno realmente no lo vive. El proceso mío duró 10 años. Yo decía, ¿cuándo voy a ver yo realmente la gloria de Dios? Pero lo quería ver a mi manera, no quería entrar al proceso y quería saltar del pasado al presente de una. Y claro, tenemos que olvidarnos, dice la palabra que el que mira al pasado no es digno, dijo eso, no es digno de que me sigan, no es digno de que me sigan. Pero cuando se ha sanado en el proceso y cuando realmente nuestro corazón ha sido sano, entonces ya uno entiende qué es lo que Dios quiere con nosotros y comienza uno a proyectarse, comienza uno a servirle, ¿qué importa que se subió o no se subió, que gobernante esté, que fulano dijo esto, que fulano dijo lo otro? O sea, lo que Dios quiere es lo que quiere que hagamos aquí en esta tierra para Él. Trabajar para el reino. Y no es trabajar en la iglesia metido allí pues de lleno. No, es trabajar en cada uno de los sitios donde Dios nos lleve que trabajemos. Que no sea esa iglesia de 4 paredes, no. Tenemos que salir y hacer lo que Él quiere que hagamos. Porque Dios está con nosotros. ¿Listo? ¿Qué horas estamos bien, Mateito? Bueno, entonces le comenté a Mateo que se alcanzaba el tiempo. Vamos a terminar con una alabanza o con una canción de darle la gloria a Dios. Porque realmente nosotros tenemos que entender de que en medio de ese proceso difícil, complicado, sentimental, financiero, lo que sea, en medio de ese proceso, nosotros tenemos que darle la gloria a Dios. Basta ya de creer que nuestro pasado nos define y que rige nuestro futuro. No. La palabra dice ahí, en 2 Corintios 5, 17, 18, la palabra que escogí para la enseñanza dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron. Pero entonces ya viene aquí, y yo lo había resaltado, he aquí, todas son hechas nuevas. Nuevas. Entonces, ¿qué pasa? Cuando ya hemos pasado el proceso, ahí sí comenzamos a disfrutar de un futuro en Cristo, realmente comenzamos a vivir esa vida abundante, ¿sí? En medio de las situaciones, y ahí sí, todas son hechas nuevas. Y entonces ya no la frase de Maturana de que la historia se escribe todos los días, sino el futuro se escribe todos los días. Y el futuro con Cristo, con la palabra. Ahora yo no me imagino un futuro fuera de los parámetros de Dios. Entro a la oscuridad de una. Si uno se sale de los parámetros de Dios, entra uno a la oscuridad. Pero cuando dice la palabra que cuando estamos realmente buscando de Dios, de la palabra, pues vemos la luz, ¿cierto? Vemos la luz. Entonces, ¿en dónde es mejor estar? ¿En la luz o en la oscuridad? La luz, ¿cierto?
Pero, iglesia, nuestro pasado está en la cruz y hoy es un día de libertad. Pero mantengamos siempre presente, no miremos el pasado, ¿sí? Obvio, hay que mirar el pasado para saber y para dar testimonio de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Realmente, sí. Pero todavía hay cosas a pesar de que llevamos años de cristianos o somos líderes, o el pastor es el primero que va y hace su devocional, nos lo ha dicho, permanentemente orando porque ¿a quién ataca el enemigo? A las cabezas. Y engañan. Entonces tenemos que estar permanentemente allí. Jesús lo hacía. Jesús, el Hijo de Dios, tenía situaciones difíciles, tenía situaciones complicadas y no iba al Padre, no tomaba el tiempito, le decía a los apóstoles: quédense acá y mantengan la gente, voy a orar con mi Padre, voy a hablar con Él. Lo necesitaba. ¿Por qué no lo hacemos nosotros? Y es porque vemos las cosas con nuestros ojos, es porque nos anclamos a esta realidad y cogemos el pasado como la única realidad. Pero si podemos ver aquello que no se ve, que es lo espiritual, que es la palabra y que es lo que Dios nos tiene para nosotros, podemos ver ese futuro no incierto como lo teníamos antes, un futuro cierto, un futuro sin incertidumbre. ¿Qué es incertidumbre? Es aquello que va en contra como de la fe. ¿Qué es la fe? Es la certeza. La incertidumbre, no podemos dejar que la incertidumbre nos coja. ¿Qué va a pasar? Esta situación, ¿para dónde vamos? No, Dios sí sabe para dónde vamos. Pero lo que nosotros tenemos que hacer es adelante, como el apóstol Pablo en Filipenses 3, 12, 14 dice: no quiero decir que haya logrado estas cosas ni que haya alcanzado la perfección, pero sigo adelante a fin de hacer mía esa perfección para la cual Cristo Jesús primeramente me hizo suyo. No, amados hermanos, no lo he logrado, pero me concentro únicamente en esto. Olvido el pasado y fijo la mirada en lo que tengo por delante. Y así avanzo hasta llegar al final de la carrera para recibir el premio celestial al cual Dios nos llama por medio de Cristo Jesús. Amén.